De puertas para afuera, las calles están solitarias e insólitamente tranquilas. Pero detrás de muchas ventanas, el confinamiento ha transformado miles de hogares en peligrosas ollas a presión, donde mujeres han quedado atrapadas junto a sus maltratadores. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. In some countries, the number of women calling support services has doubled. Una crisis de salud lo que hace es agudizar otras crisis y otras formas de desigualdad que ya existen en la sociedad, y ahí el género se vuelve algo muy importante. Una de las cosas que la pandemia está mostrando es que la violencia muchas veces ocurre sobre todo al interior de los hogares. Las acciones como quédate en casa y el confinamiento, si bien son muy importantes para evitar los contagios, también pueden traer consecuencias no deseadas, como eso, que las mujeres y las niñas se encuentren en una posición de mayor vulnerabilidad al estar en casa con sus agresores. Hoy estamos todos hablando de la cuarentena y de la pandemia, pero hay otra pandemia que es la violencia de género, que lamentablemente condena a esas mujeres que ya vivían en una situación de violencia en una reproducción de todas las violencias posibles. Aislamiento y femicidio. Otro femicidio. El femicidio de Camila. Brenda tenía apenas 24 años. Aunque durante el aislamiento bajaron significativamente los delitos comunes, como los robos, la violencia contra las mujeres no para de aumentar. De hecho, la línea 144 registró casi un 40% más de llamados. Cuando tenemos una sociedad que está estructurada sobre la base de una desigualdad que supone que un género es más importante que el otro, se construyen las relaciones afectivas entendiendo a la mujer desde el lado de un objeto, como una pertenencia del hombre. Los derechos de las mujeres en las situaciones de crisis son los primeros que vienen a ser cercenados, y esta es una situación de crisis. Uno de los temas es el control. Muchas veces las primeras manifestaciones aparecen a través del control de la ropa, o de las amistades, o del uso de las redes sociales, pedirle la clave para controlar y mirar lo que está pasando, y uno a veces lo interpreta eso como, bueno, me está cuidando. Y desde Ni Una Menos en adelante, desde 2015, bajó la vara de la tolerancia hacia la violencia machista. Hablamos de este tema en distintos ámbitos, sin embargo los femicidios no bajan. Sabemos, digamos, que las situaciones de violencia, principalmente hacia las mujeres, tienen que ver en un altísimo porcentaje con los vínculos ahí más cercanos, ¿no? Con los vínculos en general con los que se convive, ¿no? O la pareja, o a veces un familiar directo, ¿no? Tipo papá o algo así. Y entonces la situación de aislamiento social y preventivo y obligatorio, digamos, ha agudizado esas condiciones. Por eso nosotros decimos que el lugar más seguro no es la casa, ni que todo lo que ocurre alrededor de la casa y la familia es todo amor y cuidados y respeto, porque no ocurre en todas las familias, en todas las casas de la misma manera. Esto no pasa ahora, viene pasando hace mucho, pero si nos focalizamos en la cuarentena, en donde las mujeres tuvieron que quedar adentro de sus hogares junto a sus violentos, ese lugar que debería ser seguro, que es la casa, ahora se ha convertido en una trampa más que mortal. Un 60% de los femicidas son o parejas o exparejas de las víctimas. Un 63% de los casos suceden en las viviendas de las víctimas. El espacio de lo privado reproduce muchas violencias, el espacio de lo privado y lo familiar. Por lo tanto, hay que atender cuando algún miembro de la familia está tratando de expresar situaciones de violencia, maltrato que se reproducen en ese ámbito. Y ahora que estamos a cargo de las tareas domésticas y de cuidados, bueno, tal vez la mamá involucra más a la hija mujer que al hijo varón en
en la limpieza, en pasar el trapo, en cocinar, ¿no? Y creo que ahí aparece esta cuestión del sesgo machista y de pensar que hay tareas para las cuales las mujeres estamos más preparadas que los varones, y en realidad es porque nos lo enseñaron desde chicas. A veces no es sencillo reconocer la violencia, a veces no es sencillo expresarla, y capaz que lo que aparezca como violencia sean otras formas de violencia. Por ejemplo, la sobrecarga de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas y las tareas de la escuela. Todas las desigualdades de género en situación de cuarentena se agudizan. Todas. En lugar del tiempo libre de las mujeres trabajadoras, madres en situación de aislamiento. El volumen de trabajo que nos implica a las mujeres, el ejercicio de la maternidad en situación de aislamiento, el lugar de las tareas domésticas, digo, todos estos estereotipos de género que nos suponen situaciones de mucha desigualdad se han agudizado en el contexto de aislamiento. El acceso a ILE o a métodos anticonceptivos tiene que ver con un ámbito, un área que es la violencia contra la libertad reproductiva de las mujeres, decidir sobre su propio cuerpo, si tener o no hijos, el número de hijos y con qué espaciamiento, y también la violencia obstétrica, porque empezamos a encontrarnos con situaciones de algunos hospitales que por el tema COVID han limitado absolutamente, han impedido que las mujeres entren acompañadas a la sala de parto, siendo que, bueno, que ese era un derecho ganado y que con los resguardos y cuidados necesarios se podría haber facilitado. También ha habido otras condiciones en relación a la cuarentena que han incrementado las situaciones de violencia, ¿no? Como digo, por ahí no a mujeres, capaz, pero sí a otras identidades, digamos, identidades de género, identidades disidentes, por ahí más que todo en el espacio público o en la circulación. Bueno, se han incrementado también los casos de violencia institucional, ¿no? Por parte de la policía, lo digo como otro elemento en materia de violencia de género también. Una cosa que es muy importante que recalquemos entre todos es que el aislamiento no necesariamente nos tiene que dejar solos o solas, que la solidaridad y sobre todo las redes comunitarias, las redes familiares, las redes de los afectos, es el momento en donde más activos tienen que estar. Que la red social, que la red de afecto no se rompa, no se distancie, porque ahí sí, otro elemento más que agudiza la situación de violencia. Ya no es solo que voy a estar confinada en el hogar con el agresor, sino que además hay un aislamiento social. No, el aislamiento tiene que ser físico, no social. Que trate la mujer de tener algún contacto con sus seres más cercanos, con vecinas, todos los días, que hable, aunque sea de cualquier tema, porque tiene que saber que va a haber toda una red de personas que la rodean, que pueden ayudarla a tomar la decisión que sea mejor para ella. Les complejizó no solo las condiciones que nos exponen a la situación de violencia, sino que complejizó las posibilidades de abordar las situaciones de violencia. Vulneró principalmente todos los recursos que hay en el plano de las redes sociales, las redes de afecto, las redes, todo eso que hace falta para que una mujer pueda salir de una situación de violencia, que hace falta para una primera contención, que hace falta incluso para poder ir a hacer la denuncia. No es sencillo que una mujer que está siendo víctima de violencia salga del lugar donde está siendo violentada y vaya a hacer una denuncia, y menos en este contexto. ¿Y sola? Por eso es tan importante transmitirles que no están solas, que pueden salir a hacer la denuncia a los lugares donde pueden denunciar, que tienen derecho a llevar a alguien que las acompañe para hacer la denuncia, y que fundamentalmente están en funcionamiento todos los dispositivos de asistencia, de resguardo, y que puede pedir todas las medidas cautelares que considere, como la medida de exclusión, la medida
que tiene que ver con la tobillera, que tiene que ver con el botón antipánico, depende del lugar donde viva esa mujer. De hecho, una de las situaciones previstas como excepciones son los casos de la fuerza mayor, y la situación de violencia doméstica o violencia de género encuadra en una situación de fuerza mayor. Y por supuesto, como están de turno los juzgados de familia, hay 2 juzgados de familia y defensores de menores trabajando, en caso de una situación de violencia se puede ordenar la exclusión del hogar del violento. No tiene por qué ser la mujer quien es colocada en otro domicilio, sino que se retira el violento del hogar. Bueno, la principal medida fue declarar que el servicio de la línea 144 es un servicio esencial en el marco de la emergencia sanitaria. Eso indica que se quedaban exceptuadas dentro del resto de las tareas que el gobierno nacional tiene obligación de dar. Una mujer hoy, aún en plena cuarentena, puede pedir ayuda, que le recomendamos que pida ayuda fundamentalmente para poner en práctica todos los organismos del Estado que tienen que estar y están para poder defenderla, para poder ayudarla, para poder asesorarla. Para que estos temas estén en la tapa de los diarios y que además estén en la agenda de la política, habla de un avance notable. El punto después es cómo se tratan, y lamentablemente vemos que en ciertas coberturas todavía se redunda en el sensacionalismo, en la espectacularización de la violencia, ¿no? Lamentablemente, en poner en primer plano de qué forma la mató, con cuántas puñaladas, ¿no? En lugar de pensar en cómo podemos contribuir a generar otro tipo de mensajes que apunte a la prevención. La violencia que producen los mismos medios de comunicación sigue como en un mismo nivel, y en algunas cuestiones se han ido agravando. El mostrar determinado, no sé, por ejemplo, ayer veía la imagen de una piba que se había contagiado de COVID, mostrando su cuerpo, su cara, etcétera, porque era que ella es una piba que vive en la Villa 31 y que juega al fútbol. Entonces, porque era la primera afectada de un partido de fútbol, no tiene como ningún sentido el estigmatizarla, el exponerla. Ella no eligió exponerse ni mostrar su cara, con todos los problemas de estigmatización y discriminación que hay hacia las personas que se van contagiando, digamos. El rol de los periodistas, de las periodistas, señalar justamente las políticas públicas que no están funcionando, las medidas que serían necesarias para prevenir, en reclamar, como venimos reclamando, la educación sexual integral como una herramienta a largo plazo que sirva y que nos va a servir para desarmar esas relaciones de dominación que a veces naturalizamos tanto en las relaciones, ¿no? en los vínculos, y que en realidad son aprendidas. Y si empezamos a trabajar estos temas en el aula desde la primera infancia, va a ser mucho más fácil lograr vínculos cuando somos más grandes, mucho más democráticos, y no considerar a esa pareja como parte de nuestras posesiones, como un objeto, ¿no? Mariana. Que es lo que sucede en una relación atravesada por la violencia. Thank you.